Es para todos. Les habla el apóstol Oliver Escala y vamos a estar compartiendo un tema muy poderoso, un tema que sé que va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para tu familia. Vamos a estar expectantes que algo glorioso se va a manifestar en este día. Este es el día de tu sanidad. Este es el día de tus milagros, es el día donde Dios se va a manifestar de una manera poderosa y de una manera muy grande. Estamos en el 1 de agosto, domingo 1 de agosto, y vamos a comenzar una nueva serie que se titula Señales y prodigios para la cosecha. Señales y prodigios para la cosecha. Y el tema número 1 se titula Quebrantando los obstáculos para la manifestación del poder de Dios. Y vamos a leer Lucas capítulo 4, verso 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Si leemos el contexto, Jesús venía de ayunar 40 días, 40 noches, venía de ser tentado por el diablo y de vencerlo. Entonces, después de esos 40 días, dice la palabra que Jesús volvió en el poder del Espíritu de Dios a Galilea, y a través de ese poder se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Estamos en un tiempo donde debemos volver a predicar y a enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes me dirán, y no hemos estado predicando el Evangelio. Sí lo estamos predicando, pero hoy en día hay muchas corrientes en cuanto a falsos evangelios. Está el evangelio judaizante, el evangelio humanista, el evangelio filosófico. Tenemos que volver a predicar el evangelio que Jesucristo predicó, volver a predicar el evangelio que los primeros apóstoles predicaron, así como ellos manifestaron sanidades, liberaciones, milagros, prodigios. Es necesario que nosotros prediquemos el verdadero evangelio y podamos ver también sanidades, liberaciones, milagros y prodigios. Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios manifestemos el poder, manifestemos la autoridad para que el reino de Dios avance en las naciones de la tierra. Dios nos ha llamado a predicar un evangelio de poder, a predicar un evangelio de autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros mismos recibir sanidades, recibir liberación, recibir milagros, porque el evangelio no consiste en palabras. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, hoy en día vemos más un evangelio de palabras que de poder. Y incluso hay gente que menosprecia el poder de Dios, menosprecia los dones del Espíritu Santo, menosprecian los ministerios de poder como los apóstoles, los profetas, y dicen que ya pasó ese tiempo del evangelio de poder, sino que solamente son palabras. Y es mentira, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces tenemos que manifestar señales, tenemos que ver a través del nombre de Jesús, ver la manifestación de milagros y entender que Dios es el mismo. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue manifestando su poder. Entonces lo único que Dios necesita es una generación de fe, una generación que siga creyendo en el poder de Dios, una generación de búsqueda, que busque al Señor y que sea una puerta abierta para que el Rey de Gloria se pueda manifestar en esta tierra. Y tú y yo
somos parte de esa generación de fe. Tú y yo somos parte de esa generación poderosa que vamos a ver la gloria de Dios, que vamos a ver el poder de Dios. No estamos en un tiempo de enfermedad, estamos en un tiempo de sanidad. No estamos en un tiempo de muerte, estamos en un tiempo de vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que el poder de Dios se manifiesta en tu casa, que el poder de Dios se manifiesta en cada casa e iglesia, que hay una unción que está rompiendo, que está pudriendo todo yugo y toda fortaleza, y toda oposición de las tinieblas está retrocediendo en el nombre de Jesús. Entonces nosotros debemos entender que hay obstáculos y hay oposición que quieren impedir que se manifieste el poder del Señor, que sana, que libera y que transforma. Y el día de hoy vamos a estudiar algunos de los obstáculos que tratan de impedir que se manifieste el poder de Dios. Vamos a ver los obstáculos para que nosotros pasemos por encima de esos obstáculos y podamos ver la potencia del Evangelio. Y vamos a leer Mateo, vamos a buscar todos en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, el verso 57 al 58. Mateo 13, verso 57 al 58. Dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Entonces el Señor Jesús, en las ciudades donde Él llegaba, Él predicaba, Él enseñaba el Evangelio, y también esa predicación era seguida por liberaciones, echar fuera demonios, sanaba a los enfermos, había milagros. Pero hubo un lugar donde el Señor no pudo hacer muchos milagros, y lamentablemente fue en la ciudad donde Él fue criado, Nazaret. Si leemos Mateo 13, versos 53 al 56, vamos a leerlo. Mateo 13, verso 53 al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús esta parábola, se fue de allí y vino a su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues vienen todas estas cosas? Vemos que la gente dudaba de Jesús, diciendo de dónde sacó ese poder, sí, de una forma irónica, de dónde sacó esa sabiduría si Él se crió con nosotros. Él es hijo de un carpintero, conocemos a sus hermanos, algunas de sus hermanas están casadas con nosotros, conocemos a su familia. Todo esto lo decían dudando y deshonrando al Señor Jesús. Entonces podemos ver que el mismo Jesús pudo entender la falta de honra hacia Él en su propia tierra. Por eso Él mismo dice en Mateo 13, 57, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. La falta de honra hacia los ministerios que Dios envía para predicar, para enseñar, para sanarte, para hacer milagros. Cuando tú deshonras a un ministro de Dios, cuando se deshonra a los pastores, cuando se deshonra a apóstoles, a líderes que Dios ha puesto para bendecirte, no vas a recibir los milagros que están determinados para ti. No vas a recibir la bendición por esa falta de honra. Si nosotros queremos ver los milagros de Dios, tenemos que honrar el manto y la unción que Dios ha puesto en hombres y mujeres de Dios
para edificarnos, para capacitarnos y para bendecir nuestras vidas. Entonces la gente de su tierra, la gente de la tierra donde Jesús vivía, Nazaret, se familiarizaron con el Señor Jesús. Solo lo vieron como un hombre, pero no vieron lo de Dios en él, no vieron lo santo de Dios en él, no vieron la unción de Dios en él. Por eso no pudieron disfrutar de los milagros que Dios quería manifestar. Mateo 13, verso 58 dice: y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí podemos ver que por causa de la incredulidad no se manifestó milagro en su tierra. Entonces aquí también podemos ver la causa del por qué no vemos milagros en la iglesia de Dios a nivel general. No vemos milagros por causa de la incredulidad, y esto es lamentable, por causa de la incredulidad de los miembros de la iglesia, por causa de la incredulidad en las naciones. Hay doctrinas que atacan a la gente que ora por los enfermos, que Dios lo usa en sanidades, gente que ya no cree en los dones de sanidades, gente que no cree en apóstoles y en profetas y empiezan a atacar, los llaman curanderos, los menosprecian. Entonces lamentablemente una parte del cuerpo de Cristo, por sus tradiciones, por sus denominaciones, atacan a la gente que Dios usa para sanar. Entonces nosotros tenemos que romper con el yugo de la incredulidad, ser una generación de fe, y vamos a ver muchos milagros, abundancia de milagros. Yo declaro en el nombre de Jesús que no vamos a ver escasez de milagros, ni de sanidades, ni de liberación. Vamos a ver abundancia de milagros, mientras haya una generación de gente que crea. Vamos a ver los milagros del Señor manifestándose en nuestras vidas. Entonces tenemos que saltar ese obstáculo de la incredulidad, de la falta de honra, de la familiaridad. Tenemos que vencer esos obstáculos. ¿Para qué? Para que veamos prodigios, para que veamos señales, para que veamos maravillas. Por eso el día de hoy repite esta oración conmigo: en el nombre de Jesús renuncio a la incredulidad, renuncio a la falta de honra, renuncio a la familiaridad en el nombre de Jesús. Y hoy me determino a ser una persona de fe. Creo y voy a ver la gloria de Dios, voy a ver el poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo siento aquí una unción de rompimiento, se rompe la incredulidad, se va la duda en el nombre de Jesús. El segundo obstáculo que nosotros tenemos que vencer para que veamos señales, prodigios, para ver la cosecha, son los argumentos y son las altiveces. Y yo quiero que usted me acompañe con su Biblia y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, uno de los peores enemigos para que nos impide caminar en el poder sobrenatural de Dios son los argumentos de nuestra mente. Entonces viene en nuestra mente, oramos por un enfermo y nuestra mente dice: no se va a sanar, mira, no estás recibiendo nada, vas a fracasar, vas a quedar avergonzado. Entonces se levanta muchos pensamientos, muchos argumentos en nuestra propia mente. Nosotros no podemos dejarnos guiar por nuestra mente, sino por el Espíritu.
Entonces hay fortalezas, hay ideologías que nos impiden, que le impiden a la gente creer en los milagros. Entonces gente que dice, si no lo veo, no lo creo. Y la fe es contrario a eso. Nosotros tenemos que creer y después vamos a ver la manifestación del Señor. Una persona, podemos orar por esa persona, de repente no siente nada en su cuerpo, no hay ninguna manifestación, pero al final esa persona se va a sanar. Entonces es necesario que nosotros no caminemos en el mundo sensorial, sino que caminemos en el mundo sobrenatural. Debemos dejar de ser gente carnal, gente natural, porque para la gente carnal las cosas de Dios son locura. Pero la gente del Espíritu cree y cree en el poder de Dios, y ese poder de Dios se va a manifestar. Por eso tenemos que derribar todas esas fortalezas, todos esos pensamientos que nos impiden ver el poder sobrenatural del Señor. O sea, a veces cuando se está orando, cuando estás orando por alguien, empieza tu mente a ser bombardeado con pensamientos lógicos, con pensamientos naturales, con pensamientos de temor que nos impiden creer la palabra. De repente Dios te dice, te voy a prosperar, te voy a bendecir, y de repente ves la situación mal, ves que no hay trabajo, y tú dices, ¿cómo Dios me va a bendecir si las cosas están mal? Entonces son pensamientos que se levantan en tu mente contra la palabra de Dios. Pensamientos que se levantan contra el mover sobrenatural de Dios. En el nombre de Jesús se derriban todas esas fortalezas de incredulidad, de duda, de lógica, y empiezas a creer, empiezas a caminar en fe, porque el justo por la fe vivirá. Por esa razón, nosotros debemos renunciar al espíritu griego, a ese espíritu de lógica, de razón. Debemos renunciar a la filosofía, al humanismo, que nos impide creer en la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Los caminos de Dios son más grandes que nuestros propios caminos. Así que no veas lo natural, no andamos por vista, andamos por fe. Y si creemos, vamos a ver sanidades. Si creemos, vamos a ver provisión. Si creemos, vamos a ver milagros financieros. Si creemos, vamos a ver a todas las naciones siendo discipuladas, y vamos a llenar todo con el Evangelio. Así que vamos a derribar esos argumentos. Vamos a derribar esas altiveces. Nuestras armas son poderosas para destruir esos argumentos que están en nuestra mente, que nos impiden creer en la palabra del Señor. Entonces algunas personas se burlan de Dios, algunas personas se burlan del Evangelio, se burlan del poder de Dios por causas de ideología, por causas de doctrinas de hombre, por causas de tradiciones, no creen en el poder de Dios. Incluso aunque vean milagros, dudan en su corazón. Nosotros vamos a ser una generación diferente. Vamos a derribar esos argumentos y vamos a manifestar el poder del Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Entonces las armas que el Señor nos ha dado son poderosas, y con esas armas que Dios nos ha dado vamos a derribar esos argumentos. La palabra argumento es logismo, gente que se deja guiar por la lógica y no por la fe, y la fe es contrario a la lógica. Te dice que debes creer en cosas que son ilógicas. Por ejemplo, Abraham, de 99 años, Sara ya había había entrado en la etapa de la menopausia. Era imposible, era ilógico que esta mujer Sara pudiera tener un hijo. Pero Dios hizo que esta mujer rejuveneciera y pudiera tener un hijo, porque lo sobrenatural, los milagros, es algo ilógico. O sea, no se puede explicar humanamente. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural, y ese poder sobrenatural, esos milagros, los vamos a ver en nuestros días. Vamos a ver la gloria de Dios. La gloria postrera será mayor que la primera. Entonces vamos a creer eso. Se levanta una iglesia gloriosa,
se levanta una iglesia de poder, tú te levantas como un hijo de Dios, que vas a ver el poder de Dios. Vamos a caminar de gloria en gloria, vamos a caminar de poder en poder. Se activa en tu vida la fe, hay un avivar en tu vida, hay un avivar en tus dones, en los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en tu vida. Entonces es necesario transformar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Es necesario echar fuera todos esos pensamientos basura que están en nuestra mente, derribar esos argumentos, establecer los pensamientos de Dios, poner nuestra mente en la palabra y así comprobar lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis lo bueno, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El tercer obstáculo que nosotros debemos vencer es la oposición de las tinieblas. Leímos en Lucas capítulo 4, verso 13, que Jesús vino en el poder del Espíritu Santo después que ayunó 40 días. El Señor Jesús, después que fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él, pasó 40 días de oración y ayuno, fue tentado por el diablo, venció al diablo, y después de vencer esta oposición, vino en el poder del Espíritu Santo. Y si usted lee los capítulos siguientes, Jesús empieza a manifestar milagros, empieza a manifestar prodigios y señales a través de su ministerio. O sea, Jesucristo tuvo que destruir la oposición del mismo diablo para manifestar los poderes del Señor, los milagros y los prodigios en Israel. Entonces es necesario que nosotros hagamos guerra espiritual, que hagamos intercesión, que echemos fuera demonios, para que se oponen, para que el poder de Dios no se manifieste. Tenemos que romper, tenemos la unción para pudrir los yugos, tenemos el Espíritu de Dios, y si por el Espíritu de Dios echamos fuera los demonios, el reino de Dios se manifiesta. Entonces es necesario echar fuera demonios, quebrantar los poderes de las tinieblas, para que el reino de Dios, las señales del reino, los milagros, las sanidades, las liberaciones, los prodigios se puedan manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Y es necesario también que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario que, así como una persona que es deportista hace ejercicio para fortalecerse, para ser un atleta de alto rendimiento, nosotros hagamos ejercicios espirituales para fortalecernos en el Señor, para que el poder del Espíritu de Dios se pueda manifestar. Esos ejercicios espirituales es la oración. Es necesario que oremos sin cesar. Es necesario que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Un cristiano que no ora es un cristiano débil, que no va a ver el poder de Dios. Es necesario que ores, es necesario que ayunes, aunque sea una vez a la semana. Es necesario que leas la palabra, que confieses la palabra, que profetices la palabra. También es necesario, guiado por el Espíritu de Dios, que cuando el Señor te llame en la madrugada ores, o te llame a hacer una velada, también ores. Es necesario también, para ser un instrumento, un vaso limpio, que caminemos en santidad, que caminemos en integridad. Es necesario también que seamos gente generosa. La generosidad es un ejercicio espiritual para que los milagros financieros se puedan manifestar en nuestras vidas. Es necesario la comunión con el Espíritu Santo. Según de Corintios 13:14 dice: la gracia de nuestro Señor, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne y podemos manifestar el poder de Dios. Es necesario también, así como el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel en Filipo, a la medianoche cantó alabanza
y vino el poder de Dios, que nosotros en medio de los problemas, en medio de las dificultades, pongamos alabanza, cantemos al Señor, porque la alabanza ata los poderes de la tiniebla, la alabanza manifiesta el poder de Dios. Entonces es necesario que nosotros hagamos estos ejercicios espirituales para fortalecer nuestra fe, para que seamos cristianos espiritualmente robustos, poderosos para destruir todas esas fortalezas. Entonces, hoy en día, algunos cristianos son cristianos débiles. ¿Por qué son cristianos débiles? Porque no oran, porque no ayunan, porque no tienen intimidad con Dios, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Están más pendientes de lo material que de lo espiritual. Entonces son cristianos débiles. Nosotros vamos a ser parte de cristianos e hijos de Dios, fuertes y poderosos en Cristo Jesús. Si usted lee Efesios capítulo 6, verso 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Y si leemos Efesios capítulo 6, verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros nos fortalecemos? ¿Cómo nosotros luchamos contra principados y potestades? Orando en todo tiempo, no con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a quebrantar los planes del diablo, vamos a pudrir los yugos de maldad. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16, 18, dice que las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La palabra atar y desatar es prohibir y permitir. Vamos a prohibir en el lugar donde estamos que haya muerte. Vamos a prohibir esa cepa de Delta, que haya muerte, que haya contagio, que haya extorsión. Nosotros tenemos autoridad y poder y vamos a permitir que los ángeles de Dios se muevan a nuestro favor, a favor de nuestra casa, a favor de nuestra familia, en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a manifestar y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder del Señor. Entonces las tinieblas se oponen al mover de Dios. Las tinieblas se oponen a los dones del Espíritu Santo, a la unción del Señor. Por eso como iglesia vamos a ejercitarnos espiritualmente. Vamos a levantarnos, vamos a resplandecer, como Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Vamos a ejercitarnos espiritualmente, vamos a ser cristianos e hijos de Dios, fuertes, poderosos y ungidos. Es necesario, es el tiempo de buscar a Dios. Deja las cosas superficiales, deja las cosas que te hacen perder el tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y todo va a ser añadido, todo va a ser suplido, nada te va a faltar, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Dios va a suplir todas tus necesidades. Deja de hacer cosas que te hacen perder el tiempo y que le hacen perder el tiempo a tu familia. Hechos capítulo 10, verso 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo con un propósito, para sanar a los oprimidos por el diablo. Entonces la unción es para quebrar y romper los yugos de maldad. Por eso el Señor Jesús echaba fuera a los demonios, porque los demonios se oponían a la manifestación de Dios. Es necesario que nos llenemos del Espíritu Santo, que tomemos toda la armadura de Dios y vamos a romper toda obra del diablo, todo altar de brujería, todo altar de hechicería. Dios no te llamó a ser un cobarde, Dios te llamó a ser valiente. Usa las armas espirituales, deja de estar quejándote, deja de estar haciéndote la víctima, levántate en el nombre de Jesús,
mayor es el que está en nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es necesario que actives esa naturaleza de vencedor que está dentro de ti. Otro de los obstáculos que impide la manifestación del poder de Dios es el temor. Y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a buscar en nuestras Biblias. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios ni espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una persona gobernada por el temor y el miedo no puede manifestar el poder de Dios. Se lo vuelvo a repetir. Una persona gobernada por el temor y el miedo no puede manifestar el poder de Dios. Un ejemplo de ello fue Elías. Elías fue un hombre usado poderosamente por el Señor. Hizo llover fuego del cielo. Acabó con una sequía de 3 años y medio. Era un hombre poderoso, multiplicó la harina, el aceite, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Pero después de eso, Jezabel lo amenazó y le dijo que lo iba a matar. Y Elías se llenó de miedo, de temor, se quería morir, se metió en una cueva. Entonces así podemos ver que cuando hay temor, tú puedes ser alguien poderoso, puedes ser alguien ungido, pero cuando hay temor, te quieres morir, te quieres meter en una cueva, te escondes los dones, escondes el poder de Dios y apagas el espíritu. Entonces, una de las causas más fuertes del por qué la iglesia del Señor no manifiesta poder en este tiempo es por el miedo. Empiezan a escuchar a los mensajeros de Jezabel, que el virus, que hay muerte, el terror, que la inseguridad. Entonces la iglesia se esconde y se llena de miedo. Eso ha sucedido con la iglesia. Lamentablemente cree más en las malas noticias que en las buenas noticias del Evangelio. Creen más en las malas noticias, se llenan de temor, apagan los dones del Espíritu Santo, apagan el Espíritu, no manifiestan poder y no manifiestan la autoridad que Dios le ha delegado. Por eso en el nombre de Jesús echamos fuera ese espíritu de temor y de miedo de nuestras vidas, toda fortaleza de temor se derriba en esta hora en el nombre de Jesús. Sé libre de miedo, deja el miedo, tú no eres un cobarde, tú eres un valiente y aviva ese fuego, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tenía miedo, aviva ese fuego, deja la cobardía en el nombre de Jesús. Entonces, por ejemplo, un miembro de la iglesia puede tener el don de la predicación, pero hasta que no rompa con el miedo escénico, no va a desarrollar el don de la predicación. Una persona puede tener el don de sanidad, pero hasta que no ponga las manos sobre los enfermos, ore por los enfermos, sin dudar, sin miedo, no va a haber la manifestación de Dios. Así que vamos a dejar el miedo y vamos a usar los dones que Dios nos ha dado con fe para manifestar el poder de los dones del Espíritu. Debemos usarlo con la medida de fe que está en nosotros. El temor es contrario a la fe. Renuncia al temor. Echa fuera los pensamientos de temor. Echa fuera los sentimientos de temor y vamos a manifestar el poder de Dios. Mayor es el Espíritu Santo que está en nosotros. Que todo COVID, que toda enfermedad, que toda escasez, vamos a vencer al mundo. Tenemos esa fe poderosa. Vamos a orar. Vamos a perseverar en oración. Vamos a profetizar. Levántate en el nombre de Jesús. En esta hora, si estás dormido, te despiertas en el nombre de Jesús. Si estás apagado, te enciendes en el nombre de Jesús. Si estás caído, te levantas en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta palabra es una palabra de poder que traspasa esa pantalla, que traspasa el celular, que traspasa
el televisor y llega el poder de Dios sobre tu vida en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así que no nos dejemos abrumar por las malas noticias. No nos dejemos abrumar por los malos informes, por los mensajes de intimidación y de manipulación. Vamos a quebrar la intimidación. Vamos a llenarnos de la palabra, vamos a llenarnos de fe. Vamos a quebrantar la intimidación y vamos a manifestar el poder de Dios. Es el tiempo de resplandecer. Es el tiempo de manifestar la gloria y el poder del Señor. Entonces, mire cómo es el temor. El apóstol Pedro, el Señor le dijo, el apóstol Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. El Señor Jesús le dijo: ven. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pedro empezó a caminar en lo sobrenatural. Pero dice la Biblia que vio un viento contrario, un viento fuerte, y se llenó de miedo y se hundió. Mucha gente se está hundiendo y está pasando del poder a la debilidad, de lo sobrenatural a lo natural, por el miedo, porque está viendo más las cosas naturales. Vamos a empezar a volver a ver a Jesús, a creer en la palabra, para que pasemos de lo natural a lo sobrenatural, para que pasemos de la debilidad a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando hay manifestación del poder de Dios, el sistema religioso trata de intimidarnos, el sistema, el mundo, para que no usemos el poder de Dios. Si usted lee, y vamos a leerlo, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, verso 18. Dice: mas Pedro y Juan Hechos 4, 18. Llamándole, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Ahora vamos a leer Hechos 4, 21 y 22. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien había hecho este milagro tenía más de 40 años. Entonces aquí podemos ver al sistema de los fariseos, de los religiosos, intimidando a los apóstoles para que no hablaran de la palabra. Si usted lee Hechos 4, verso 23 al 31, ellos empezaron a orar y dijeron: Señor, mira sus amenazas. Ellos quieren que no prediquemos la palabra. Señor, mira sus amenazas. Y empezaron a orar, quebrantando la intimidación, quebrantando el temor. Y dice la palabra que el lugar donde estaban congregados tembló y hablaban con denuedo, hablaron con valentía la palabra del Señor. Entonces es necesario quebrar la intimidación, llenarnos del Espíritu Santo y predicar con denuedo, predicar con valor, testificar del poder del Señor. Bendito sea el Señor. Yo declaro una llenura del Espíritu Santo, señales, milagros se van a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Y el último obstáculo para nosotros que nos impide manifestar el poder de Dios es este: el poder de Dios no se manifiesta porque pocos predican el Evangelio. El poder de Dios no se manifiesta porque pocos en la iglesia predican el Evangelio o el verdadero Evangelio. Si usted lee Marcos capítulo 16, verso 15 al 20, dice: id por todo el mundo y predica el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, si tomaren en sus manos escorpiones y serpientes no les hará daño. Entonces, para ver las señales de sanidad, de liberación, de protección, tenemos que creer y tenemos que testificar, tenemos que predicar la palabra. Por eso Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra.
no se manifestará el poder de Dios hasta que seamos testigos. No se manifestará las señales del reino hasta que prediquemos el evangelio del reino. Cuando yo comencé a predicar el evangelio, empecé a ver cada día manifestaciones de poder. Empecé a ver señales, empecé a ver prodigios, porque si nosotros obedecemos la comisión que Dios nos ha encomendado, veremos el poder del Señor. Entonces, pocos cristianos experimentan el poder porque no predican el evangelio y no hacen discípulos. Las señales seguirán a la gente obediente que predica la palabra de Dios, que son gente que testifica. Hechos 1:8 dice que recibiréis poder para ser testigos. Es el propósito del poder, ser testigo, predicar la palabra. Si testificamos a Cristo, si predicamos el evangelio, las señales van a confirmar lo que estamos predicando. También sucede, no solamente es predicar, sino predicar el verdadero evangelio. El apóstol Pablo tuvo un ministerio de poder porque él predicaba el evangelio de Cristo. Él predicaba el evangelio de la gracia. Si leemos 1 Corintios 2, versos 2 al 5, dice: yo vine a ustedes no hablando con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, porque me propuse no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. Si predicamos a Cristo, su sacrificio, el evangelio que predicaron los primeros apóstoles, veremos el poder y la manifestación del Señor. Entonces, la estrategia de las tinieblas. ¿Cuál ha sido la estrategia de las tinieblas? Establecer falsas sectas, establecer falsas enseñanzas. ¿Para qué? Para que no haya manifestación del poder de Dios. Así que vamos a vencer todos estos obstáculos, vamos a vencer todos estos tropiezos y vamos a creer y vamos a ver la gloria de Dios. Una de las cosas para que nosotros podamos ver milagros financieros es establecer una plataforma de legalidad para que Dios pueda obrar milagros financieros en nuestras vidas. Lucas 6:38, el mismo Señor Jesús dice: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida, dará en vuestro regazo. Si nosotros damos, nosotros recibimos. Si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Si nosotros diezmamos, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Si usted quiere ver el poder de Dios manifestado en su finanza, es necesario que en este tiempo tú camines en el poder de la generosidad. El día de hoy, da tus diezmos, da tus ofrendas, vas a ver cosecha, vas a ver recompensa y vas a ver la bendición del Señor. Yo creo que vamos a ver milagros de todo tipo. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, si hay gente enferma, sé sano en el nombre de Jesús. Si estás en la cama, levántate en el nombre de Jesús. Se va el dolor, se va toda falta de respiración, todo cáncer, toda artritis, todo problema en los ojos, todo problema en los oídos. Se va en el nombre de Jesús. Declaro el poder de Dios. Hay ángeles que se están activando en esta hora, que te están visitando. El soplo del Espíritu Santo viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Ahí donde tú estás, dale un aplauso a Dios, dale alabanza, levanta tus manos, exalta el nombre del Señor, porque lo que viene para nosotros es bueno. Te habló el apóstol Oliver Escala. Te amo en el amor del Señor. Muchas bendiciones para todos.